Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de La invención de Morel del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, quien recibió el premio Cervantes el año 1990. La invención de Morel, ya todo un clásico argentino, fue publicada en 1940. Es un libro muy corto. Acá trae 143 páginas de extensión. Y trae la novela propiamente tal, el famoso prólogo de Borges, que para mí es fundamental. El famoso prólogo de Borges, aquí está. Y trae además, no les voy a mostrar el título, sí, unas pequeñas palabras que Mariana Enríquez le dedica a esta novela. Recordemos que Bioy Casares fue un gran amigo de Jorge Luis Borges, y por eso el prólogo es tan importante. Porque Borges realmente se luce ahí e invita a los lectores a leer la novela. Leo el final de ese prólogo que me encanta. Es uno de mis prólogos favoritos de Borges, de los que he leído de él. Y en el final dice, bueno, primero les voy a leer una frase de acá. Dice: en español son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. Se está refiriendo a La invención de Morel, que es raro este tipo de literatura en español, dice Borges. Y dice al final: he discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído, no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Borges dice que es una novela perfecta, y si lo dice Borges, entonces uno ya entra con cierta expectativa a leerla, ¿verdad? A mí me encantó ese prólogo, y cuando leí el libro, sí, estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo. Bien, se me ha hecho un poco complicado pensar en cómo reseñar este libro, porque mi intención es invitarlos a que lean la novela, pero sin arruinarles la sorpresa, por lo que no quiero revelarles nada especial. Sin embargo, creo que puedo comentarles la base argumental sin arruinar lo demás. Creo que puedo. Les cuento, la novela está estructurada como un diario de vida, pero como carece de fechas, cada entrada del diario no tiene ninguna fecha, me parece más un conjunto de informes descuidados de una persona que no lo está pasando bien y que quiere dejar un testimonio de lo que está viviendo. En la primera entrada, en el primer acceso, es el primer registro, la primera página del diario, que está aquí, esta, que tiene una extensión de solo una página, es una página y un pequeño párrafo. Eso es la primera entrada de este libro, el inicio. Se revela lo principal de la historia, a mi parecer. Claro, Bioy Casares aquí utiliza todo su ingenio para dejar al lector en ascuas e invitarlo a leer la novela. Aquí está lo principal. Por lo tanto, me limitaré a contarles el argumento que el propio Casares coloca en esta primera página, para no darles más spoiler de lo que viene, solamente lo que Casares cuenta aquí. Bien, básicamente se trata de un hombre del cual nunca sabemos su nombre, pero sí sabemos que es un prófugo de la justicia y aparentemente venezolano. Fue condenado a prisión perpetua por un delito que no cometió. Según él, es inocente. Según él. Este hombre escapa desde Calcuta gracias a un amigo, un vendedor de alfombras, que lo ayuda a llegar hasta Rabaul. Les voy a dejar aquí el nombre, que pertenece a Papúa Nueva Guinea, donde a través de unos contactos consigue un bote para llegar a una misteriosa y perdida isla. Según el vendedor de alfombras, la isla es el lugar ideal para esconderse, ya que nadie se acerca a ella. Para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive. Es una isla. Gente Blanca estuvo construyendo en 1924, más o menos, un museo, una capilla, una pileta de natación. Las obras están concluidas y abandonadas. Según este comerciante, este vendedor de alfombras, la isla quedó abandonada
por ser presuntamente el foco de una extraña enfermedad. Es el foco de una enfermedad aún misteriosa que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, el pelo, se muere la piel y las córneas de los ojos y el cuerpo vive 8-15 días. A pesar de las advertencias, este prófugo decide ir de todas formas a la isla. Es su única salida. A ese nivel llegaba su desesperación. Llega a la isla, encuentra todas las construcciones señaladas por su amigo, completamente abandonadas, deterioradas, sucias, como si nadie las hubiera habitado durante mucho tiempo. Se instala y pasa unas cuantas noches allí, hasta que una madrugada se despierta por el ruido de la música y los gritos. Tremendo es su asombro cuando se da cuenta que hay gente paseándose en las colinas de la isla, bailando, bañándose en la pileta. Pero no había llegado en ningún momento un barco ni otro medio de transporte que trajera turistas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es acaso una alucinación? Anoche, por 100ª vez, me dormí en esta isla vacía. Me dormí tarde y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. ¿De dónde salió esa gente y qué hace ahí? Ese es el misterio que nos propone Bioy Casares, a modo de la clásica novela policial. De esta forma, nuestro narrador sin nombre, nuestro prófugo, nos irá contando en su diario, aquí en este libro, lo que va averiguando de estas extrañas personas y de la misteriosa isla. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Bien, todo esto que les conté, este argumento y las citas que incluí para reforzarlo, están en esa primera página. No les adelanté nada de lo demás, están en esta primera página. Así que espero que con eso ya les despierte cierto interés. Ahora les voy a contar un poco cómo funciona este libro. Bien, si trazamos una línea de tiempo, cada informe o registro en este diario sería una especie de marca temporal. Les explico. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada del diario, aquí tenemos otra entrada del diario, aquí quizás tenemos otra entrada un poco más lejana a las anteriores, aquí otra vez un poco más lejanas a las anteriores, y aquí tenemos el punto de partida. Aquí está cuando él se vuelve un prófugo. Lo vamos a poner aquí. Prófugo. ¿Por qué pongo los puntos separados a distintas distancias? Porque las entradas del diario no necesariamente son día a día, sino cuando él lo estima conveniente, va escribiendo. Eso es importante. Otra cosa, a medida que va contando todo lo que le va sucediendo en la isla, va teniendo pequeñas digresiones sobre su pasado. Es decir, nos cuenta lo último que hizo en la isla, es decir, su pasado cercano, como también algunos detalles de su vida antes de llegar a la isla. Por ejemplo, en este punto, él va contando justamente lo que hizo ayer, por ejemplo, y nos cuenta su pasado cercano. Pero al mismo tiempo va contando cosas de su vida cuando él todavía no había llegado a la isla. Y salta hacia su pasado lejano. Entonces, básicamente los escritos están llenos de su pasado cercano y de su pasado lejano. Y eso después lo hace nuevamente retornar al presente. Y va combinando, va mezclando la historia. Lo esencial está cuando nos habla de su pasado cercano, en este punto, ya que aquí va insertando pistas para resolver el misterio de la isla. Todas sus observaciones son claves. La vegetación, el mar, el clima y lo que ve y oye de los extraños personajes, todas son pistas que va dejando el autor para completar el rompecabezas. No sé si se fijaron que aquí va del pasado al presente, del pasado al presente, en una especie de ciclo. Lo voy a graficar de otra manera. Gracias a la magia de la edición ya lo tengo escrito. Bien, como les decía, este juego temporal del relato ya empieza a dar pistas de la naturaleza de la obra. Desde el pasado, el narrador nos lleva al presente.
y desde el presente al pasado, formando un ciclo repetitivo, un ciclo eterno. Es decir, la línea temporal, que era recta, pasa a ser cíclica. Y otra cosa mejor aún, la historia inicia con el prófugo, por ejemplo, en este punto, aquí, y aquí inicia el libro, y él se encuentra ya en la isla. La historia inicia con él ya en la isla. ¿Y qué es lo primero que él presencia? Él se habitúa a la isla que está vacía, que está sola, y lo primero que presencia es que lo despiertan estas personas que aparecen de improviso, como fantasmas, como extraños que aparecen de la nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a correr la pizarra. Lo primero que él ve es un efecto. Es un efecto. Pero esto es lo interesante, porque si hay un efecto, se supone que debe haber una causa. Entonces, él, al tratar de... Él, a partir del efecto que ve, busca la causa. Y cuando encuentra la causa, vuelve al efecto y se genera otro ciclo repetitivo, que me parece genial. Y cuya idea se entiende mucho mejor cuando se llega al final de la historia y se entiende y se descifra el misterio. Como les decía, a través de sus escritos, el narrador nos va entregando información valiosa poco a poco, aunque al final ya la entrega más de golpe. Nada de lo que dice o describe es innecesario. Todo, pero todo encaja y todo tiene una razón. No hay nada extra en esta novela, nada, por eso es tan corta. Hay mucho poder de síntesis. Por eso el autor evitó todo tipo de florituras, evitó un estilo embellecido, rebuscado. En cambio, prefirió una narración mecánica, parca, fría, analítica. Precisión es lo que buscaba el autor. De hecho, en la pequeña introducción de Mariana Enríquez, ella lo resalta. Este texto sí se los puedo leer, porque no es un spoiler. Ella lo resalta muy bien, citando al propio autor. El propio Casares lo dice. Quería escribir una obra despojándose de sus defectos como escritor, alejándose de la vanidad. Porque claro, si él quisiera ser un gran escritor, ser reconocido, utilizaría un estilo más barroco, un estilo más embellecido, con mayores florituras, pero no. Prefiere ser más frío, más sereno, menos vistoso. Y aquí el mismo Casares lo dice, tomé la decisión de que mis habituales errores no la malograran, está hablando de la novela. Me pregunté qué posibles errores alentaba la vanidad, porque pensaba que de ella me venían todos los males. Qué sabio. No escribiría para mi renombre, sino para el libro que tenía entre manos, para su coherencia y eficacia. Qué importante eso, alejarse de la vanidad y escribir de acuerdo a la idea del proyecto, a la idea de tu historia. Y se centra en eso Casares y le da coherencia y eficacia, y lo logra totalmente. Eso es la invención de Morel. Él quería escribir una novela fantástica, pero que no fuera sobrenatural. Lo que pretendía era una novela fantástica razonada. A pesar de que quería hacer una reseña sin spoilers, creo que de este punto en adelante doy o rozo el spoiler, sobre todo del final. Así que si no han leído la novela, es mejor que vean el video hasta aquí. Y si la han leído, pueden seguir adelante. Así logra esta fantástica novela, donde nada queda en el aire, donde todo tiene una explicación con base en la razón. Y al hacer eso, él evita una inestabilidad narrativa que se podría generar si utilizara algo sobrenatural que no tuviera una explicación. Él elige una explicación científica al final, y por lo mismo también la novela se acerca a la ciencia ficción. Pero, ¿será todo realmente una explicación científica? Para ello debemos considerar que el narrador cuenta todo desde su perspectiva, es decir, solamente podemos confiar en él,
Su perspectiva es en lo único que podemos confiar. Y él es un hombre perseguido, seriamente afectado por vivir en una isla donde apenas tiene para comer. Se encuentra en un estado deplorable. Por lo mismo, se espera que sus 5 sentidos tal vez no funcionen muy bien. Además, como solo tenemos acceso a la realidad a través del filtro de su lógica, ve todo a partir de lo que podría afectarlo a él, a su condición de prófugo. Siempre está pensando que alguien lo puede venir a buscar, que las personas de la isla están ahí para entregarlo a la policía. Todo lo relaciona con su propio mundo. Y al hacer esto, lo sobrenatural se acentúa. Se acentúa muy bien. A pesar de que al final haya una explicación lógica. Y eso hace que la novela sea más atractiva. Esa explicación lógica final es lo que la hace atractiva. O eso es lo que parece, porque también puede haber una explicación diferente si tenemos en cuenta que este hombre realmente pudo haber estado alucinando, simplemente pudo haberse alterado su sentido de la realidad. Por eso, a pesar de existir una explicación final bien elaborada, el tipo de narrador, su estado mental, su estado físico, su vida en general, da la posibilidad para otras interpretaciones. He descubierto en mí una inclinación a prever las consecuencias malas, exclusivamente. Se ha formado en los últimos 3 o 4 años. No es casual, es molesta. Bien, uno de los principales temas que toca este texto es el de la inmortalidad, la clásica lucha contra la muerte, y se ve desde 2 perspectivas. Cuando hay una razón para querer seguir viviendo, lógicamente, y también cuando no la hay. Porque si quieres la inmortalidad, debes tener una razón para ello. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria, retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. En este caso, la razón para querer dicha inmortalidad es el amor, es decir, lo irracional. Ya no estoy muerto, estoy enamorado. Por lo tanto, si volvemos a este esquema, ¿para qué se quiere el efecto en la novela? Para el amor. Es para el amor y por el amor se genera este efecto. Esto que está pasando en la isla. Y esto se consigue mediante una causa. Mediante la ciencia le vamos a poner. La ciencia. Esa es la causa. Lo racional. Que es la causa del efecto. Es decir, un impulso irracional como el amor, le da el impulso a una actividad racional, una medida racional que se manifiesta mediante la ciencia. Y eso genera este círculo. La gasolina, el combustible de este círculo eterno, es un sentimiento completamente irracional, es el amor. Y nuevamente estamos ante la dicotomía que tanto hemos discutido en este canal. Del amor, perdón, no del amor, de lo irracional versus lo racional. Y esta ciencia que se utiliza aquí en este texto logra algo súper importante. Bueno, la ciencia lo ha logrado siempre. Vamos a sacar esto de aquí. La ciencia siempre lo ha logrado. El acortar distancias tanto temporales como espaciales. Acortar la distancia temporal y espacial entre las personas. Eso lo logra a un nivel bastante superficial. Lo logra la radio, lo logra la televisión, lo logran nuestras comunicaciones. Hoy en día tremendamente masivas, no como en ese tiempo. Pero ya en ese tiempo se lograba acortar distancias, acortar tiempos. Pero aquí la idea de Casares es lo mismo,
pero de una manera mucho más profunda. Eh, a un nivel, que te hace explotar la cabeza. Pero esto que parece que podría ser maravilloso, tiene una contraparte oscura. Una contraparte macabra, pero realmente macabra, espeluznante. Bueno, no quiero adelantarles más. Borges resalta en el prólogo que este tipo de novelas, más cercana a la de aventuras, no busca de ningún modo ocultar que se trata de ficción, no busca ocultarlo, al contrario de la novela psicológica, que siempre intenta ocultar su naturaleza ficcional, pretendiendo ser una extensión de la realidad. ¿Se fijan? Cuando leemos novelas psicológicas que profundizan en el hombre, siempre es una extensión de la realidad y siempre está tratando de ocultar que se trata de ficción. En cambio, la novela de aventuras, la novela policial, no lo oculta. Incluso se aprovecha de ello y eso la potencia. Por eso Borges en el prólogo dice: las novelas psicológicas en español son muy comunes, muy comunes. Y por eso, por lo mismo, las novelas de imaginación razonada no lo son tanto, son rarísimas en español, son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. En el prólogo Borges dice: la novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripción de la realidad, es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. Y esa es la magia de la invención de Morel. No hay una verborrea extra, no hay ninguna parte injustificada. Es, como dice Borges, un objeto artificial perfecto. Bueno, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.